porque el tiempo corre, no los voy a presentar con todos sus antecedentes, como habría sido merecido. De modo que le voy a pedir primero a Alicia Zorrilla, vicepresidenta de la Academia Argentina de Letras, lingüista, gramática, incluso poeta, que nos diga, en la medida de lo posible, dentro del tiempo que tenemos, algo sobre un tema que ella propuso: palabras líquidas en la sociedad interconectada. Gracias. Buenas tardes a todos. En esta época de indomables incertidumbres, como bien la caracteriza el sociólogo polaco Bauman, el uso de algunas palabras se torna frágil y el hablante trata de lograr consciente o inconscientemente una síntesis léxico-semántica que a veces fragmenta y hasta oculta la comunicación. Se produce un fenómeno similar al derretimiento de los hielos. Se derriten palabras y significados y se reemplazan con otros de vida efímera o no tan efímera, pero de singular valor para ilustrar las modas, ocultar los miedos o saciar el hambre de afectividad y demostrar que uno vive el instante con plenitud o con zozobra, aunque se eclipse el útil ejercicio de pensar. Estas palabras máscaras con significados multiuso son, desde nuestro punto de vista, formas líquidas, acertado adjetivo usado por Bauman para definir la vida íntima, superficial e incompleta de la sociedad de hoy. Una sociedad en la que no cabe el asombro, porque no se urde en silencio la muerte del asombro, porque se urde en silencio la muerte del asombro. Una sociedad que, a pesar de estar conectada con el mundo, se siente muy sola y necesita más que nunca decir lo que hace, contar lo que le dijeron y saber ávida y minuciosamente qué hacen los demás, cuándo ríen, cuándo lloran, cómo viven, a quién aman, qué desean. Entonces, las palabras, que siempre tienen su razón de ser, se multiplican, se enredan, excitan los énfasis. Las bitácoras rebosan de mensajes de toda índole hasta construir verdaderas obras de ficción. Los correos electrónicos se multiplican quizá para decir solo 3 palabras, detrás de las cuales late un «aquí estoy». Los teléfonos celulares parecen una vertiginosa prolongación electrónica de las manos y de los oídos. Sin duda, el hombre posmoderno o hipermoderno anhela trascender su soledad, compartiéndola con otras soledades por miedo a la soledad. Y por su etimología, anhelar denota respirar con dificultad. Escribió con acierto Octavio Paz que el hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. Cada vez que se siente a sí mismo, se siente como carencia de otro, como soledad. Para algunos estudiosos del lenguaje, palabras líquidas son las que se alojan en las hablas o terminologías privativas de un sector social o profesional. Tienen de particular, según dicen, que hay que hacer un esfuerzo para ponerse de acuerdo con lo que significan. No nos referimos a un lenguaje de especialidad o de élite, sino a esas voces comunes que emplean los hablantes libremente en todos los estratos sociales, dentro de su ámbito profesional o fuera de él, despojados de ataduras cronológicas, semánticas y reflexivas. Las oyen, las repiten, las difunden, las gastan en una especie de sapeo léxico y las descifra el contexto o la conveniencia. Lo corrobora el significado positivo que a veces se le da a los adjetivos fatal, letal, mortal, terrible y tremendo, adverbializados en algunos contextos orales y también al adverbio mal. En ese sapeo todo es divertido, patético o aburrido. Trilogía que revela necesidad de alegría, pero también dolor, tristeza, insatisfacción. Dicen, ¿quieres lucir divertida? Te ofrezco una divertida promoción. Remeras divertidas, sombreros divertidos, vestidos divertidos con moñitos divertidos, pantalones divertidos, súper divertidas medias con dedos mágicos, zapatos divertidos. El toque divertido lo ponen los diseños.
Se ofrece además un libro titulado Uñas divertidas y se habla de mesas divertidas, toallas divertidas, relojes divertidos, divertidos esqueletos colgantes para el auto, divertidos tenedores para servir ensalada, pelucas divertidas y hasta de alguno que merece una muerte original y divertida, como por ejemplo pisándose los cordones del zapato. Una conocida compañía de aviación asegura: ahora sumar puntos es más divertido que nunca. Y los dueños de una tienda afirman que venden una espectacular frazada de piel, ideal para decorar el dormitorio de una manera divertida, con diversos motivos modernos. No falta, por supuesto, quien asegura bajar de peso y tonificarse de la manera más divertida. Cuando el río suena, algo trae, pero no agua. ¿Por qué todo debe ser divertido? ¿Qué hay detrás de esta palabra que ha ocupado un lugar tan destacado en el léxico posmoderno? De acuerdo con su etimología, el adjetivo divertido, participio pasivo del verbo divertir, procede del latín divertere, que denota desviarse, separarse, ir por caminos distintos, ser diferente. Es decir, apartar la mente de temas que revisten seriedad y volcarse hacia el placer como fin supremo de la vida. En no pocas personas lo divertido representa el bien y lo que hace bien. Por eso también el aburrimiento debe ser divertido. Lo divertido engendra la saludable risa y desencadena experiencias estimulantes. Hay quien sentencia que lo útil no quita lo divertido y que más allá de cuánto sirvan realmente los consejos que nos ofrecen los reality shows, resulta divertido pensar que la solución para nuestros problemas puede estar al alcance del control remoto. Esta palabra se ha convertido sin duda en eje espiritual material de nuestra sociedad. Casi debe practicarse como una obligación. El mandato es ser divertido, increíblemente divertido. Dice Mafalda: comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. Hasta el arte debe ser divertido. Dicen dos ceramistas: el nuestro es arte con gracia, arte divertido, arte alegre, que surgió de la necesidad de mostrar lo que hacemos a todos los que gustan de las expresiones divertidas. Si se analiza el fragmento, se advierte que el artículo divertido que el arte divertido, ha surgido de la necesidad de mostrar lo que hacen las ceramistas, por lo tanto conlleva cierto egocentrismo divertido. Al respecto, alguien exclamará: increíble, voz luminosa y superlativa que se adecua sin inquietudes ni reparos a las más insólitas circunstancias para reoxigenarlas y que a veces revela los reveses de la concordancia. Además, es increíble las cosas que se construyen en algunos lugares, dicen. Desde el olor increíble a gato muerto y la increíble necesidad de creer, hasta el increíble pez con cabeza transparente, Nadal el increíble, 2 goles increíbles, la increíble verdad y las increíbles mentiras en un increíble tuit. El uso y abuso de la palabra increíble es increíble. ¿Cuán lejos están de estos increíbles los 3 increíbles de San Agustín contra los descreídos en el Imperio Romano? El adjetivo patético con que hoy se califican desinhibidamente personas y situaciones es de origen griego. Significa sujeto o expuesto a sufrir, aunque también se emplea con las denotaciones no registradas de ridículo, lamentable, que da lástima, decadente, bochornoso, viejo y horrible, y con tantas otras que cada uno adecua a su discurso, porque la palabra tiene cuerpo, casi podría decirse que es suntuosa, solemne, con esas 2 T's que según los contextos transmiten en eco indignación y disgusto. Sos repatética, no tenés vida. Realizó una publicidad patética. El diputado llamó patético al senador. Un querido amigo me preguntó si es patético que la novia sea más alta que el novio.
Me resulta patético que aparezca una sola errata en esa obra. ¿Qué canción vieja y de algún cantante patético te gusta? Alguien le contesta, ¿que sea viejo significa patético? Hay quien recomienda, vuélvase patético en 2 pasos. En muchas ocasiones el léxico de los afectos y de los desafectos suele transformarse en el de los defectos, y esto ratifica carencias. El adjetivo aburrido, que proviene del latín aborrere, que denota alejarse con horror, huir, tener repugnancia o aversión, significado que conservó hasta el siglo XVI, pero que hoy está vigente, pues lo tedioso genera rechazo. No pocos relacionan lo aburrido con el mal o con lo que hace mal, pero la mayoría lo condena a la formalidad, a la rigidez, a la seriedad, a un estado rayano en la fosilización, aunque no pocos lo elogian y otros le cantan con la insatisfacción que genera la misma palabra. Dice un cantante, sucias calles para sucios sueños, llenas de comercio con nada de stock, pubs de a miles, videos en el centro, pequeña cultura para preservación. Y yo no sé si esto es aburrido y yo no sé si esto es divertido. Para algunos una persona puede ser más aburrida que Payaso sin zapatos, un museo apasionadamente aburrido y una lectura patéticamente aburrida. Todo debe tener onda, buena onda, mucha onda. Hay que hacer las cosas de onda para estar de onda, porque de lo contrario, si no hay onda, está uno fuera de onda y no da, pues tiran mala onda, y son necesarias recetas contra esa mala onda. El sintagma mala onda ya es una locución sustantiva. Sos un mala onda, dicen. Las hinchadas de fútbol están re violentas, mala onda últimamente. ¡Cuánta mala onda! Yo creo que cada uno tiene su realidad para contar, dicen. Es cierto, cada uno expresa su realidad eligiendo las palabras que pueden traducir fielmente el instante que vive, su sentimiento acerca de lo que vive. Y sentir es mucho más que percibir por el oído o lamentar, tener por doloroso. Denota también experimentar, presentir, juzgar, padecer. De ese sentir nace el uso del adjetivo opaco, es decir, que impide el paso a la luz, oscuro, sombrío, triste y melancólico. ¿Qué sucede que nos volvemos seres opacos, llenos de problemas, conflictos, atrapados en la nimiedad cotidiana? Es el destino de tu opaca suerte, dicen otros. Seres opacos que toman rumbos opacos hasta convertirse en personas tóxicas, vocablo que rueda en los ámbitos periodísticos y sociológicos. Parece que el hombre descentralizado transitara a oscuras por el laberinto de cada palabra, que es su propio laberinto interior. Por eso juega a la vida exterior casi a ciegas, con celeridad, como si el mundo terminara mañana y para siempre. No es capaz de sentirse, de mirarse, de decirse o teme hacerlo. No sabe estar a solas y lo está sin saberlo. Presencia y apariencia, agresión y huida por el miedo que le causa cierta atmósfera de desprecio, desvalores, desdén, que no brinda soluciones. Otras palabras que nos atosigan son espectacular, loco, alucinar y delirante. Si a modo de acrónimo unimos las letras iniciales de las voces aburrido, patético, espectacular, loco, divertido, alucinar y delirante, surge el imperativo del verbo intransitivo apeldar, sería, que denota huir, escapar. Es la constante apofené de los griegos, la huida, la evitación, muy característica de nuestros días. A pesar de que nosotros no empleamos ese verbo y de que es poco usado en el resto del mundo hispánico, está registrado en el diccionario académico y lo aprovechamos para señalar que la asociación del léxico que asiduamente usa el hablante por hastío o con un anhelo de cambio es válida, sintomática y hasta simbólica.
Cada ser excava la realidad y la espeja en la elección de las palabras. Construye entonces con su léxico el sentimiento del tiempo que vive, su manera de estar en el mundo, porque aspira a inventar otro cosmos. Prisionero de la inseguridad, ¿tiene el hombre miedo de pensar en la incertidumbre, la indefensión y la insatisfacción? Escribe José Antonio Marina: el léxico contiene una sabiduría popular almacenada durante milenios. Su análisis nos ilustra acerca de cómo construimos el mundo de la vida. Nos muestra las preferencias, los intereses, las creencias, el sistema de normas, las costumbres de una sociedad. Esta liquidez de las palabras es en general manifestación de vacío, de inestabilidad o de cierta frívola displicencia que es apatía y al mismo tiempo temor de no llegar con éxito al interlocutor. Voy a abreviar para darle lugar a mis compañeros. Palabras líquidas, salvavidas de hombres interconectados que, cautivos de sí mismos, no se preguntan si realmente se comunican, es decir, se intercambian ideas, comparten sentimientos o participan de proyectos comunes desde el alma, porque inaugurada la cultura superficial de la ansiedad y del ahora vertiginoso, cada uno dice para desafiar la penumbra en que se halla, pero al mismo tiempo para que, apretando solo una tecla frente al monitor de su computadora, alguien lo ayude por fin a creer en que el amor, en el amor a la verdad, la esperanza y los valores, para creer que los valores salvan. Muchas gracias, Alicia. Voy a dar ahora la palabra a Olga Fernández de la Tour de Botas, de la que también podremos hablar largamente, extensísimo. Me limito simplemente a decir que es escritora, es docente, investigadora especializada en los campos concurrentes del folclore, la historia y la filología. Es doctora en letras, innumerables premios y distinciones. Es miembro de la Academia Nacional de la Historia, de la Academia Argentina, naturalmente, de la Academia Argentina de Conocimientos Interdisciplinarios, con sede en la Universidad de Palermo, y miembro correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes de San Isidro. Es autora de más de 100 trabajos publicados entre libros, fascículos y artículos. Ya sabrá disculparme por no hacer mayor extensión de este currículum estupendo. Olga nos va a hablar, propuso hablarnos de lo gaucho y lo gauchesco en el idioma de los argentinos. Gracias, señor presidente. Señoras y señores, en medio de este bullicioso ambiente, voy a tratar de simplificar también un poco lo que ha dicho el señor presidente, que voy a tomar como núcleo de esta comunicación. Hace algunos años, un periodista hizo una entrevista a un directivo de esta fundación del libro, y esta personalidad conocedora profunda de lo que ocurre con las ventas de esta feria todos los años, respondió ante la pregunta de cuáles eran los libros más vendidos. Bueno, la respuesta fue la Biblia y el Martín Fierro. A mí me llama profundamente la atención este dato estadístico, porque como profesora universitaria me ocurre con casi todos los años que en la pequeña cohorte que recibo, los chicos me dicen, me confiesan que no han leído el Martín Fierro. Entonces he dado en pensar que tal vez la gente lo compra y lo tiene en sus casas como un talismán. Porque lo dijo Hernández, no se ha de llover el rancho en donde este libro esté, de modo que contra goteras el tener el ejemplar del Martín Fierro puede ser muy útil. Pero pocas veces los universitarios nuestros actuales, y lo digo en distintas carreras, porque yo suelo preguntarnos tanto en letras como lo hacía en musicoterapia, como lo hacía en etnología y folclore, tanto en la UCA como en la USAL.
¿Qué es lo que pasa respecto del Martín Fierro y en general de la literatura gauchesca? Pasa un poco aquello que les ocurrió en la primera década del siglo XX a dos grandes referentes de lo que pasaba en muchas otras personas en nuestro medio intelectual. Estos dos grandes y disímiles personalidades fueron Jorge Luis Borges y Juan Alfonso Carrizo. Y ambos, en lugar de tener a Martín Fierro y a la obra de literatura gauchesca que lo precedió como una suerte de talismán benéfico, pues le tenían un cierto miedo y hasta pensaban que había elementos, parece, de magia en esa literatura que Borges tenía miedo que constituyera un modelo clásico para todos los escritores argentinos, clásico, es decir, el clarín que llama, que convoca, que obliga la estructura que se nos está imponiendo. Y por otra parte, don Juan Alfonso Carrizo, frente al poeta de Buenos Aires, que era Borges, como lo dijo Ildefonso Pereira Valdés en un inolvidable artículo de nosotros. Por otra parte, Juan Alfonso Carrizo, el estudioso catamarqueño, el maestro provinciano, tenía miedo que esa herencia maravillosa del siglo de oro español, con sus valores religiosos, morales, con sus estructuras de décimas, de glosas, de romances españoles, de coplas, que todo eso fuera a ser avasallado por una literatura gauchesca que ya en esa época, en los años, digo, década de los 20, porque los primeros trabajos, tanto de Carrizo como de Borges, empezaron a aparecer a partir de 1926. Esa gran crítica, ese gran temor. ¿Qué es lo que constituye en realidad lo que se llama literatura gauchesca? ¿De dónde procede el término? Todos ustedes lo saben muy bien, pero vamos a recordarlo. Y también lo sabe alguien que no es argentino, como el doctor William Catra, que nos visita y que ha organizado en su universidad, entonces de Wisconsin-La Crosse, unos ciclos maravillosos en que la Argentina se sintió muy bien representada, no tanto por el caso mío, que naturalmente era mínimo, pero también por un cantor como Víctor Velázquez, a quien inolvidablemente recordaré, porque 300 alumnos de pie lo aplaudían, y que era representante de una voz gaucha, una voz de un entrerriano, que bien nos representaba, que bien nos mostraba en ese ámbito tan diferente. Naturalmente, lo gauchesco procede de gaucho, el jinete ganadero de las pampas y de las cuchillas rioplatenses. Y esa voz de gaucho exige al mismo tiempo que pensemos si lo gauchesco es igual a lo gaucho. Y vamos a decir evidentemente que no. Fíjense que esta conclusión a la que se llegó a través de los trabajos y de las intuiciones de Borges y a través de las recopilaciones de Juan Alfonso Carrizo y de sus seguidores, como fueron Orestes Di Lulo, Guillermo Alfredo Terrera, el gran recopilador Rodríguez, ¿no es cierto?, de Cuyo, bueno, Draghi Lucero, y antes de ellos, aquella joya que tenemos, esa obra de Ventura Robustiano Lynch, la provincia de Buenos Aires hasta la definición de la cuestión capital de la República, que fue publicada en 1883, reeditada varias veces por Ricardo Rojas, por Cortázar, por Barcia. Esas son las fuentes en las cuales nosotros vamos a ver qué es la poesía del gaucho. Pero la poesía del gaucho no es todo lo gaucho, porque lo gaucho es un tipo localizado de cultura folclórica, de cultura folk,
Este es el folclore de las pampas, el folclore, como digo, de las cuchillas, porque tenemos que incorporar a la República Oriental del Uruguay, con quien compartimos lo gauchesco. Pero eso comprende tanto las respuestas culturales a las necesidades espirituales, como sociales, como materiales. Dentro de las necesidades materiales están todos aquellos elementos servológicos procedentes del trabajo del hombre, todo lo que tiene que ver con lo que el hombre construye, lo que el hombre agrega a la naturaleza en ese sentido. Lo social, que comprende el lenguaje, los usos y las costumbres, las fiestas y ceremonias. Y lo espiritual, que comprende los elementos de las artes. En primer lugar, para nosotros, la literatura, tanto en verso como en prosa, y también, por cierto, la música, la danza, las artesanías. El hecho de que lo gaucho comprenda todo eso hace que nosotros nos preguntemos ¿y cómo es en los aspectos literarios, especialmente en lo poético? También nos interesa en lo prosístico, lo gaucho. Muy bien, pues es como los elementos de cualquier otra área de cultura folk de nuestro país. Nosotros hemos podido determinar 5 áreas de cultura folk: el noroeste, el nordeste, Cuyo, La Pampa y la Patagonia. Y en estas áreas donde la influencia aborigen en algunos casos es muy fuerte, especialmente en los aspectos lingüísticos, y que en lugares donde no influye como lengua hablada tenemos el área de influencia guaranítica, en que el guaraní es una lengua absolutamente vigente, el área de influencia del quechua, ¿no es cierto?, Perú boliviano, e incluso de la aymara y otras formas, el noroeste, donde tenemos incluso una forma de lengua hablada absolutamente, que es el quichua santiagueño, y que tenemos obras fundamentales en este sentido, incluso en relación con la gauchesca y los aportes. Después vamos a ver del quichua a la gauchesca, como nos hizo el doctor Domingo Bravo. Bueno, muy bien, todos esos elementos que son la parte poética se suman en la literatura a la parte prosística, porque están los cuentos, las leyendas, los casos, los sucedidos, las formas del mito, acostumbrados, acompañadas por sus elementos rituales que los acompañan. Entonces, todos esos elementos es lo que hace el folclore gaucho, lo gaucho. Pero, ¿qué es lo gauchesco? La palabra gauchesco, yo la he estado rastreando mucho, en realidad es posible que se viniera usando desde antes, pero yo la he encontrado por primera vez de una manera clara, tal como la usamos ahora, en 2 años después de la publicación del gaucho Martín Fierro de José Hernández, precisamente en la carta de Juan María Torres, que se refiere al Martín Fierro con una lucidez extraordinaria. Está usando una palabra que posiblemente tanto en el Uruguay como en nuestro país ya circulara de manera oral. Por supuesto, en todo esto de lo que estamos hablando, es necesario tener muy presente la oralidad, porque la manera de transmitir de persona a persona, de generación en generación, los elementos de la cultura gaucha, como también los de cualquier otra área de cultura folk del país, es la oralidad. La oralidad, el ejemplo cuando se trata de lo material, pero la palabra, la lengua, y todo ello es lo que hace que el folclore tenga ciertas características que son muy distintas de la cosa que configuró y que Borges definió mejor que nadie, primero que nadie, como poesía gauchesca, literatura gauchesca también, porque hemos encontrado algunas formas de la literatura en prosa que pertenecen también al sistema gauchesco, como le llamó Ángel Rama y como lo describió después también el doctor Barce. Lo cierto es que nosotros tenemos de la gauchesca, a partir de ese primer uso que después siguen haciendo los españoles, todos ellos los que se ocuparon de esto, Menéndez y Pelayo y Unamuno, Federico de Onís, que es mi preferido en esto y el más lúcido de todos,
en fin, muchos otros críticos, nosotros nos encontramos con que en Borges hay algo de una percepción intuitiva extraordinaria. Él dice que la literatura gauchesca, o la poesía gauchesca específicamente, es uno de los acontecimientos más originales que la historia de la literatura registra. Dice, supone un cantor gaucho, un cantor que, a diferencia de los payadores genuinos, usa para su canto el lenguaje coloquial de los que son como él. El lenguaje coloquial de los gauchos es usado en función de la poesía. Eso no es lo que hacían los gauchos, porque cuando uno ve qué es lo que dicen las poesías que cantaban los payadores, que fueron documentadas por Carrizo y por nosotros, nos encontramos con que son glosas que dicen: si hay tras de la muerte amor, después de muerte de amante, aunque esté en polvo disuelto, seré polvo y polvo amante. O bien, de los jardines de Diana, 5 flores te traeré, azucenas, margaritas, rosas, jazmín y clavel, con una alusión mitológica. O bien, cuando se trata de una copla picaresca que después se glosa a lo divino, ¿no es cierto? El gallo en su gallinero abre las alas y canta, el que duerme en cama ajena madrugando se levanta, y eso después la glosa, que explica la intención de la copla, la glosa en 4 décimas, es absolutamente mística, y esas son las cosas que hacía el payador, el cantor del pueblo argentino. Y ni que hablar de otras, como por ejemplo la retórica que insume: 4 son las 3 Marías, 5 los 4 elementos, 8 las 7 cabrillas, 11 los 10 mandamientos. Nosotros tenemos allí una manera de ver lo que es gaucho, pero que es al mismo tiempo lo que es el folclore, heredero directo de esa moralidad, de esa estética, de esa simplicidad, al mismo tiempo sin indicaciones a la voluntad del cantor, sino en función de la tradición, la poesía popular tradicional que heredamos de España, pero que no es igual, que no es la misma, que es absolutamente una expresión quinta esencial del ejercicio de la libertad creadora por parte del pueblo en relación con sus modelos. En cambio, la gauchesca tiene ese cantor que voluntariamente está usando una voz de tipo popular, incluso vulgar, pero que lo está haciendo a través de una literatura escrita, no oral, y al mismo tiempo y escrita por quién, como dice Borges, señores de Buenos Aires y de Montevideo. Esos señores de Buenos Aires y de Montevideo, como fueron el canónigo Juan Baltasar Maciel, que canta un guaso al estilo campestre, es una especie de prefiguración de la gauchesca, y luego ya en la gauchesca canónica, con el querible, inolvidable Bartolomé Hidalgo, el montevideano, que escribió en Buenos Aires sus cielitos y diálogos patrióticos y puso como personajes a 2 gauchos porteños, ¿no es cierto?, como fueron Chano y Contreras, que quedaron en nuestra literatura para siempre, y luego Eladio Ascasubi, y luego Estanislao del Campo, los intermedios como fueron Luis Pérez y otros uruguayos como fueron los arauchos, por ejemplo, hasta culminar todo con ese senador Martín Fierro, con ese periodista, político, poeta, apasionado, que murió tan joven y que fue nuestro José Hernández. Entonces, la poesía gauchesca, lo gauchesco debe quedar como un tecnicismo. Lo gauchesco no es lo gaucho. Lo gaucho es la inspiración de lo gauchesco, pero lo gauchesco habla de otra manera. Por eso dice Hernández: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Y con el lleno de poemas llenos, como dijo Tiscornia, de arcaísmos, de barbarismos, de formas atípicas para el habla de norma culta, la gauchesca está presentándonos una fórmula
manera mediante la cual ese gaucho que no podía llegar con su oralidad a trascender, lo hizo a través de esa forma de plasmar la oralidad que tuvieron los poetas gauchescos, y por lo cual su poesía fue militante, como fue la patriótica de Bartolomé Hidalgo, la política de Hilario Astazúbil o de Luis Pérez en campos opuestos, y por fin ese gran alegato social que es el Martín Fierro. Yo tendría mucho para decir sobre esto, pero si hay tiempo después casi prefiero dejar aquí todo lo que había preparado, porque además este es un tema que ustedes seguramente conocen mucho. Pero lo que quería traer acá es la idea de lo importante que es que actualicemos en nuestra memoria y en la memoria de los que son las generaciones que nos siguen, de nuestros hijos, en mi caso ya, de mis nietos, de mis alumnos, cuáles son los valores, cuáles son los elementos que muestran una creatividad absoluta de la gente del Río de la Plata respecto de la herencia recibida de Europa, respecto de la herencia hispánica, al mismo tiempo honrándola y al mismo tiempo transformándola mediante toda la capacidad que tuvieron y mediante la valentía de presentarse ante el mundo con algunos elementos tan valiosos como los que encierra en el aspecto estético, en el aspecto ético, en el aspecto expresivo, toda esta poesía que hemos mencionado. No por nada, uno de los grandes premios que se dan en nuestro país y que las actuales generaciones a veces ni siquiera pueden alcanzar en su verdadero sentido es el premio Martín Fierro. Nada más.